Bueno, buenas tardes, siendo las 7:05 y para hacer honor a los más puntuales, les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Miguel Jiménez Apiola, gerente de Relaciones Institucionales de Comercial Argentina. Quiero darles la bienvenida a la segunda capacitación de nuestro ciclo sobre buenas prácticas y manejo de la vacunación en planes sanitarios oficiales. Agradecerles su presencia e interés por capacitarse y poder brindarles este soporte técnico, un servicio más de Biogénesis Vagó. Estamos orgullosos de ser parte del logro del estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación, gracias al trabajo de más de 300 entes sanitarios y 8.000 vacunadores que llegan a más de 230.000 establecimientos ganaderos y proteger así a un rodeo de 53 millones de cabezas. Compartir con ustedes que además de ser banco de antígenos y vacunas para el país, somos desde hace más de 20 años banco de antígenos y vacunas de Estados Unidos y Canadá. Recientemente seleccionados por Estados Unidos el año pasado para abastecer el Banco Nacional de Vacunas y asegurar así una mayor protección y reacción ante una emergencia sanitaria. Este mayor compromiso nos llevó a realizar mayores inversiones, inaugurando este año una ampliación y nuevas instalaciones en nuestro banco de antígeno para el control de la fiebre aftosa en Garín, provincia de Buenos Aires. Estas instalaciones son una reserva estratégica de antígenos y vacunas, única en Latinoamérica, que amplía nuestra capacidad de respuesta a emergencias a 60 millones de dosis que pueden ser formuladas en un plazo no mayor a una semana y estar preparados así a responder a cualquier emergencia que lo demande en cualquier lugar del mundo de manera inmediata. Quiero pasarles un video, una imagen. Nos gustaría que vinieran a la planta a visitarla y vieran toda la inversión y el desarrollo tecnológico, pero este video creo que bastante les va a transmitir, así que Sebastián, si podemos compartirlo. Muchas gracias, Sebastián. Y mientras va subiendo la charla, el disertante que tenemos, lo voy a presentar. Es el médico veterinario Marcos Saint Martin, servicio técnico en Buenos Aires. Marcos se recibió en Tandil y tiene, además de mucha experiencia a campo, experiencia de la que ustedes conocen, que es el trabajo en los entes sanitarios. Así que, bueno, para nosotros es un gusto tenerlo como disertante y poderles brindar a través de Marcos esta capacitación en buenas prácticas de vacunación y manejo de vacunas. Así que los dejo en las manos de Marcos y agradecerles nuevamente su presencia. Adelante, Hola, Marcos. muchas gracias Miguel por la presentación. Muchas gracias a todos los que están escuchando, todos los que se tomaron un tiempito para este tipo de capacitaciones. A nosotros nos gusta muchísimo dar este tipo de servicio, lo hacemos a menudo en el día a día y frente a frente, ¿no? Esta época de pandemia nos ha llevado a darlas así de esta manera por streaming. Nos gusta mucho más la presencial, pero bueno, es lo que tenemos. Y lo bueno, yo estaba pensando que lo positivo es a lo mejor llegar a gran parte de las fundaciones. Este tipo de capacitaciones yo las he dado en muchas fundaciones con cuales interactuamos y damos mucho servicio, y bueno, la gran mayoría no la han escuchado, así que viene bien.
Yo me recibí hace ya como 20 años y uno de los primeros pasos que di, laboralmente hablando, es trabajar en la Fundación de la Prida. Yo soy de la Prida. Y yo siempre tuve contacto con las vacas, yo nací en el campo, y ya, digamos, se podría decir que sabía trabajar, pero que el paso por la fundación me dio una experiencia muy importante. Lo recuerdo de esa manera. Se aprende mucho, se vacunan muchos animales en poco tiempo, y bueno, recuerdo al coordinador, algunas enseñanzas, al gran Colantonio. Me acuerdo de una frase que él me dijo: en una manga hay que saber pararse, y de eso no me voy a olvidar nunca, porque estoy totalmente de acuerdo con eso, y lo recuerdo con mucho cariño. La presentación de hoy tiene los siguientes objetivos, ¿no? Recordar un poquito la enfermedad. Digo recordar, hay gente que no la vio nunca. A mí me tocó verla. En 2001, 2002 fue en esa época en que yo trabajé en la Fundación de la Prida, donde hubo un reinicio del brote de aftosa. Así que me gustaría mostrarles algunas fotitos de la enfermedad y volver a recordarla, y sobre todo sus consecuencias, ¿no? Es siempre importante tenerlas en cuenta. Después me gustaría repasar un poquito las características de Viaftogen, de la vacuna nuestra, que consideramos una vacuna de clase mundial, y estamos muy orgullosos de ella. Después entrar un poquito en la parte de las recomendaciones sobre la vacunación, que es la parte que siempre decimos un poco más entretenida, y es la importante de la charla. Y conocer también algunas posibles reacciones adversas. No podemos, antes de entrar a pensar un poco en las consecuencias de esta terrible enfermedad, no hablar un poquito de lo que es el comercio mundial de carne, ¿no? Y lo que todos ustedes saben, que lo que pasa con la demanda de alimentos. Hoy la demanda de alimentos está muy instalada, y en los próximos 20 o 30 años esa demanda va a crecer a pasos agigantados. Tenemos que seguir produciendo mucha carne en la misma superficie, o sea que tenemos que ser muy eficientes, y tenemos que pensar entonces en producción de carne, ¿no? ¿Y dónde juega un rol muy importante esta enfermedad? Esta es una enfermedad que genera consecuencias muy, muy importantes en la producción de carne, y en el comercio de las mismas. Yo acá trataba de buscar unos gráficos para mostrar simplemente las exportaciones de carne vacuna en toda esa serie de años que están viendo ahí, en miles de toneladas y también en producción total. Y a mí lo que me interesa simplemente que vean, para no marearse con los cuadritos, es que cuando la aftosa volvió a surgir en nuestro país por algunos errores, ¿no?, que se cometieron, cómo impactó en la producción total de carnes y en las exportaciones de carne, ¿no? Siempre tenemos no tenemos que pensar solamente que tiene importancia en las exportaciones de carne, sino que tenemos que pensar que también tiene importancia en la producción, ¿no?, de carne interna. Digamos, cuanto menos carne tenemos, la carne va a ser más cara y todos van a tener menos acceso a la misma. O sea que tenemos que pensar que es una enfermedad que genera pérdidas cuantiosas, una de las enfermedades más temidas, como solemos decir, por los productores, por los veterinarios, por los funcionarios oficiales. Produce pérdidas enormes de carne y leche, puede producir mortandad en animales jóvenes, no es la característica principal la mortandad, pero en animales jóvenes se producen muertes. Produce restricción en el comercio de hacienda, que eso es importantísimo, clausura de exposiciones, ferias, remates, cierre de mercados, restricciones de movimiento, comercio. Y hay países, varios trabajos estuve revisando, que evalúan un poco los costos económicos, ¿no? Reino Unido, Gran Bretaña, Estados Unidos mismo ha evaluado que las pérdidas pueden ser de 200.000 millones de dólares, ¿no? Y por eso lo que les contaba Miguel, ellos tienen un seguro que por suerte eligieron a Biogénesis Bagó, que es el banco de antígenos y vacunas. Ellos hicieron un contrato y depositaron la confianza en nuestra empresa por si llegan a tener un brote, en algún momento nosotros seremos los encargados de poder generarles la vacuna en tiempo y forma para que ellos puedan controlar el brote. Esta es una enfermedad que causa, digamos, el otro vez me puse a leer un poquito de una veterinaria británica que evaluó, ellos tuvieron
muchísimas pérdidas con esta enfermedad. Según lo veía un productor, según lo veía un veterinario y según lo veía un funcionario oficial, ¿no? Y los productores todos coincidían que eran una de las enfermedades más temidas, que no se pueden, porque no se pueden enviar animales, hay un impacto en las finanzas terrible, se restringe la vida social por las interdicciones, todo eso le genera al productor un impacto muy importante, ¿no? Y ni hablar con el dolor del sacrificio de los animales, que eso no lo hemos visto demasiado, pero en muchas formas de controlar la enfermedad se acude al rifle sanitario, y eso realmente cuando lo ves es muy importante. El veterinario, visto desde el veterinario, desesperanza, impacto en la pérdida de trabajo, ¿no? Ve cómo se acota la fuente de trabajo. Y también preocupación, es otra preocupación por no haber sido quien pudo haber distribuido la enfermedad de un establecimiento a otro. Y los funcionarios oficiales, bueno, todos los esfuerzos que tienen que hacer con el tema de fronteras, todas las medidas, cómo manejar los brotes, bueno, es una enfermedad realmente muy preocupante. Dicho eso, y como algo bueno, que es una de las enfermedades prevenibles con vacunas, ¿no? Ojalá tuviéramos todas las enfermedades prevenibles con vacunas, pero no es así. El caso, por ejemplo, de peste porcina africana, que es una enfermedad que todos habrán escuchado, habrán leído, lo que pasó con los cerdos a nivel mundial. Una enfermedad que es distinta porque genera más muertes, pero es una enfermedad también que se contagia menos que aftosa, ¿no? Si ocurriera una aftosa, digamos, la pandemia, también se podría considerar una pandemia en aftosa, y lo bueno que tenemos con aftosa es que tenemos una vacuna. Y cuando obtenemos una vacuna, lo primero que hay que pensar es en la inmunidad de rebaño, ¿no? Que es la situación, inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, habrán escuchado nombrar inmunidad de población, y es la situación que podemos alcanzar con una vacuna en cual la población se hace resistente a una infección. Esa sería la definición, ¿no? Y un programa sanitario modelo contempla eso, ¿no? Contempla una vacuna buena, contempla las fundaciones. Sin los entes sanitarios no hubiéramos podido alcanzar esa inmunidad de rebaño, ¿no? Por eso fuimos tan exitosos en controlar los brotes cuando volvieron a ocurrir, y también somos un modelo para países vecinos que han intentado copiar lo que se hizo en Argentina con este tema, ¿no? Ahí justo pongo la foto de la fundación de la PRIDA, donde yo les contaba que pude hacer mis primeras armas como profesional. La enfermedad es una enfermedad viral y es altamente contagiosa, ¿no? Ustedes habrán escuchado el famoso R0 con el tema del coronavirus, que no es ni más ni menos que una medida epidemiológica para evaluar cómo se propaga una enfermedad. El R0 en aftosa es altísimo, ¿eh? Como les decía, una enfermedad mucho más contagiosa que, por ejemplo, la peste porcina africana. Afecta a los animales de pezuña hendida, a los bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. Esas son las especies, y camélidos, falta ahí, son las especies susceptibles, ¿no? Y ahí me gustaría, estoy pensando en un punto importante, ¿no? El 70% de los animales susceptibles están en zonas donde la enfermedad es endémica, que es lo mismo que decir que donde la enfermedad está no controlada, ¿no? Y eso me parece que es un punto para pensarlo. Clínicamente, sencillamente, la enfermedad es una enfermedad febril, produce mucha fiebre, seguido por la formación de vesículas, que esas vesículas, aquellos que vieron la enfermedad, se localizan en tejidos epiteliales, piel, boca, nariz, pezones, espacio interdigital. El virus entra, hace una viremia, o sea, se vehiculiza por sangre, hace una multiplicación en algunos órganos y por último pero muy rápido, a los tejidos epiteliales, lengua y mucosas orales. Ahí están viendo algunas de las lesiones, día 1, día 2, simplemente para que se tengan en cuenta aquellos que no la hayan visto. Habrá que aprender a detectarlas si dejamos de vacunar en algún momento. Por lo menos lo que hay que hacer es armar sistemas de vigilancia importante, y esto tendrá que ser motivo de capacitación, ¿no? Para todos los que formen parte de ese tipo de sistemas, si eso ocurre. Fíjense las lesiones terribles, ¿no? Las erosiones dolorosas, los animales pierden muchísimo peso. Acá hay un videito. Simplemente para mostrarles
lesiones adentro, fuera de la boca y adentro en la lengua, importante. Esa es la lesión en la base de la lengua que pierde todo el epitelio y eso es realmente muy doloroso. Se transmite por contacto directo, saliva, leche, semen o indirecto por ropa contaminada. Esto es, lo puede llevar una persona de un país a otro. Ustedes imaginarán, ¿no? Y hay vuelos, en 12 horas una persona está en un país y a las 12 horas está en otro. Es para tenerlo en cuenta. Animales salvajes, aerosoles. Esto es, yo les contaba que es una enfermedad que se transmite, que tiene un R0 que se transmite mucho, que se propaga mucho. Bueno, es una enfermedad que se vehiculiza en gotitas y está estudiado que el virus puede ir 100 kilómetros, ¿no? Si las condiciones son las propicias, que eso son condiciones de humedad, de viento, sin lluvia, la enfermedad puede ir, pues, transmitirse de un rodeo que está a 100 kilómetros de otro. Es realmente impresionante. Produce, como les contaba, baja mortalidad, pero genera grandes, gravísimas pérdidas económicas. Y hacer mención, simplemente, a una vacuna que tuvo una evolución muy interesante, ¿no? Ahí habla de 25 años de trabajo en aftosa. Uno ha leído, porque yo la vacuna acuosa no la vi, pero bueno, la vacuna acuosa, la hidroxisaponinada, es una vacuna que tenía mucho menos potencia, la inmunidad no duraba más de 3 meses. Recordarán la gente más grande que está acá que las vacunaciones al principio se hacían 3 veces en el año. Se logró con una vacuna, con un desarrollo de un vehículo oleoso, lograr una vacuna con altísima potencia. Las pruebas de potencia que tiene esta vacuna son muy exigentes y demuestran una protección altísima y en el animal, ¿no? Las pruebas son en bovinos. Es realmente una vacuna con altísima potencia. Tiene un mínimo reporte de reacciones indeseables, eso también habla de la purificación de la vacuna. Es la vacuna elegida en Estados Unidos, México y Canadá como seguro en caso de brotes, lo que les contaba al principio. Es una vacuna, me dejó de pasar la presentación, es una vacuna que ya tiene 3.000 millones de dosis aplicadas sin un reporte sin nunca haberse rechazado una serie. Y era una vacuna elegida por otros países, ¿no? Eso también es motivo de orgullo. Por China, para controlar la fiebre aftosa en su país. China es un país que tiene la fiebre aftosa endémica, no la ha podido controlar, está buscando opciones mejoradoras y bueno, han elegido nuestra vacuna ya desde hace unos años que estamos produciendo la vacuna en China y próximamente en Arabia Saudita. Me parece que son hitos interesantes para contar, ¿no? En Latinoamérica, 3 de cada 10 bovinos están vacunados con Bioftogen. Es una vacuna que ya ha demostrado la alta eficacia, ¿no? En esta diapositiva simplemente me gustaría hacer mención, digamos, a la pureza que tiene la vacuna. Es una vacuna altamente purificada. Y es una vacuna que demostró, ¿no? En la cancha, como diríamos, cuando hubo un brote, la potencia y la eficacia que tiene, por supuesto en conjunto con lo que decíamos, con el excelente programa de fundaciones y lograr esa masividad de aplicarle la vacuna a todo el stock bovino en 2 meses, 2 veces en el año. Las dos cosas generaron que el programa sea altamente exitoso. Con una planta modelo, una de las plantas más modernas, la planta que está en China se considera una de las plantas más modernas del mundo. La planta que está en Garín es una planta que tiene capacidad de producir 330 millones de dosis de vacuna. Es realmente impresionante. Es una de las primeras plantas con certificado GMP y con las normas ISO 9001 y 14001. Y eso garantiza la consistencia de que cada lote sea igual y que cada lote, que cada serie tenga, cada frasquito salga con la misma cantidad y con la misma calidad y trazabilidad asegurada. Una vacuna que tiene 354 puntos de control. Eso siempre me llamó mucho la atención y no por ahí mucha gente lo sabe. Y eso simplemente son 354 documentos desde que se compran los insumos hasta que la vacuna está envasada y empaquetada, ¿no?
Eso es interesante. Para ir a lo más importante de la charla, y es hablarle un poco a la gente que la tiene que aplicar, digamos. Esta es una charla que, como les decía, la damos mucho en los establecimientos también que usan nuestros productos como servicio. A Biogénesis Vagó siempre le interesó que por tener un producto con aseguramiento de calidad, donde 100 personas aseguran calidad, las vacunas terminen siendo bien aplicadas. Por eso yo, desde que entré a la empresa, las charlas de capacitación de personal se dieron siempre, y me parece que es sumamente importante. Nosotros decimos, para encarar un poco esta temática, que el resultado de la vacunación depende de 3 grandes aspectos, ¿no? De la calidad de la vacuna, pero también del manejo de la vacuna. Y ahí es donde entran todos ustedes, o aquellos paratécnicos, veterinarios, productores que sean los encargados de aplicar las vacunas. También depende de que la vacunación sea minimizando el estrés. Hablamos mucho de estrés en nuestras charlas, nos interesa mucho. El estrés yo siempre lo comparo con el miedo, ¿no? Animales con miedo son animales que tienen estrés, y simplemente dejar el concepto de que el estrés genera un impacto negativo en lo que es el sistema inmune. O sea que las vacunas funcionan igual, pero no tienen la misma cobertura o no tienen el mismo desempeño inmunitario un animal estresado que un animal sin estrés. Eso está bastante demostrado. Y por último, también depende el resultado de esa vacunación del animal que la recibe, ¿no? Hay algunas enfermedades que atacan el sistema inmune, como por ejemplo el SIDA. Son enfermedades que inmunosuprimen. En bovinos, la diarrea vírica bovina es una enfermedad que inmunosuprime y podría condicionar la respuesta de un animal que recibe una vacuna. Pero más básico y más simple también es un animal parasitado, ¿no? Hay que tener en cuenta que un animal parasitado o que no tiene las condiciones básicas, aún más básicas de nutrición, también son importantes para que un animal pueda responder bien a la sanidad que le aplicamos en una manga, ¿no? Uno de los grandes puntos, y yo hablaba de inmunidad de rebaño, y inmunidad de rebaño, por lo menos a mí me gustaría que siempre se tenga en cuenta, es de vacunar el 100% de la población, ¿no? Eso es importante. Y como concepto, digamos, si yo tengo 100 animales y dejo 10 animales sin vacunar, en esos 10 animales sin vacunar estoy dejando la oportunidad para que un virus se replique, se mantenga ahí, en esos 10 animales, donde no encuentra resistencia. Lo mismo pasa en poblaciones humanas, y ese es el concepto de inmunidad de rebaño, ¿no? Es no dejar esa susceptibilidad para que los virus se puedan mantener en una población. Esto simplemente lo salvamos con la programación del coordinador, con cuántos establecimientos vamos a salir a vacunar cuando somos vacunados, cuando estamos en plena campaña, y cuántos animales por establecimiento. Simplemente para pensar que no nos pase, que nos quedemos sin vacuna y dejemos 15 o 20 animales sin vacunar, que todos me dirán, digamos, que se pueden dejar para el otro día, pero habrá también algún caso donde, si no se tiene en cuenta este concepto, se larguen sin vacunar. Por lo menos nos parece muy, muy lógico y depende de la responsabilidad, pero también agregar valor al conocimiento y al concepto de inmunidad de rebaño y de la importancia de no dejar animales sin vacunar. Tema frío, un tema muy importante en las vacunas, ¿no? Como todos ustedes sabrán, si la vacuna pierde su cadena de frío, si esa temperatura no está entre 4 y 8 grados centígrados, la vacuna pierde su rol, pierde su eficacia. Lo mismo pasa si una vacuna se congela. Pero volviendo a la cadena de frío, Biogénesis Vagó, en los despachos de vacuna antiaftosa, tiene un sensor de temperatura para que esto no ocurra. Pero siempre tenemos que tratar de capacitar a la gente, al personal, a los vacunadores, para que esto se siga teniendo en cuenta, sobre todo en los meses de calor, ¿no es cierto? Noviembre, diciembre, son los meses, en octubre también, meses de vacunación. Tener en cuenta cuántos congelantes poner para mantener la temperatura entre 4 y 8 grados centígrados. Siempre lo ideal es tener un termómetro, evaluar, hacer las evaluaciones. Son procesos de bajo costo, digamos. Un termómetro cuesta muy poco dinero, o sea que vale la pena tenerlo para uno ir monitoreándose y ser lo más preciso en este aspecto, que es sumamente importante, ¿no? Las conservadoras, yo siempre digo en los campos, ahora nosotros hemos hecho conservadoras un poco más gruesas, más densas,
que son mejores, que van a mantener mejor el frío. Las conservadoras no deben ser viejas. Muchas veces, si vemos que una conservadora tiene 2 o 3 años, tenemos que tener en cuenta que ese telgopor, por más que se observe bien, es un telgopor que va a perder calidad y que el frío va a escapar de forma más rápida que con una conservadora nueva. Eso es algo bastante de sentido común. El día anterior al trabajo, siempre tener sachet en el freezer, puede pasar, nos pasa cuando hay mucho, estamos en plena vorágine de trabajo que nos olvidamos del freezer o por alguna razón tenemos que salir a vacunar y no tenemos los sachets congelados y eso es un problema, ¿no? Tenemos toda la hacienda encerrada y son pequeños detalles, nosotros creemos en los detalles, de eso se trata, tratar de alcanzar una buena performance en cualquier ámbito de la vida. Depende de los detalles, ¿no? Llevar conservadoras con geles refrigerantes, no más de 1500 dosis por conservadora, repartirlas, siempre es mejor. Como recomendaciones, antes de vacunar, siempre controlar la dosis de la vacuna que vamos a usar, porque, bueno, puede haber vacunadores que tengan 10, 15 años, me estoy refiriendo a los vacunadores, pero acá puede haber gente nueva también, veterinarios nuevos, y que se puedan confundir. Siempre es importante mirar, chequear, esto lo decimos mucho en el campo, mirar la fecha de vencimiento de los frascos. No será tan importante en vacuna aftosa, porque eso está más controlado por el coordinador, pero en el resto de las vacunas, que nosotros también, como les decía, damos esta charla, nos parece importante que siempre se monitoreen esas cuestiones, porque hay mucho en juego en salud animal para no tener en cuenta esos detalles, ¿no? Siempre tenemos que calcular más dosis, llevar de más. Siempre una jeringa se nos puede caer, un frasco, la purga de la jeringa es importante, a veces no es demasiado prolija y se tira demasiado producto. Controlar el instrumental, ¿no? Si se puede calibrar es lo ideal. Yo veo mucha mejora, ¿no? Hemos mejorado un montón, se cambian más las jeringas. Pero deben controlarse, no cuesta nada. Una probeta controla las dosis exactas, llena una jeringa, la tiro en una probeta y veo si aplica las dosis correctas. Usar solo jeringas automáticas, controlar arandelas, émbolos, tubos, siempre con la jeringa lubricada. La silicona tiene que estar, es importante trabajar cómodo, que la jeringa no se ponga dura. Llegada la tarde nos cansamos y la jeringa se pone dura. Son todas cuestiones que hacen que el trabajo no termine siendo bien realizado. Tener siempre repuestos en la manga por cualquier rotura, llevar una jeringa de más o 2 es importante. Y tener jeringa para brucelosis y otra para aftosa, esto está puesto, como decía, por una capacitación que damos para todos los campos donde vamos, ¿no? Por supuesto que me gustaría hacer la recomendación de la jeringa de brucelosis, ni hablar que usarla solamente para brucelosis. Si por alguna razón se rompen las jeringas, si queremos usar la de brucelosis, hay que enjuagar demasiado bien, eso no lo aconsejamos, no sugerimos. Yo diría que de la jeringa de brucelosis no usarla para otra cosa. Es una bacteria bastante peligrosa y podemos generar algún problema. Inclusive se han detectado problemas usando la jeringa de brucelosis como picana. Es un dato que les cuento, como picana se han infectado animales, que son infecciones transitorias, por supuesto, pero generan cualquier programa de control de la enfermedad de brucelosis. Y es simplemente para que lo tengan en cuenta. El control de la instrumental, por supuesto que la aguja es clave, ¿no? La aguja para aftosa es la 2020, se puede usar 12x18 porque la vacuna está aprobada para ambas formas de aplicación, para ambas vías de administración. Mi experiencia dice que se usa mucho más la intramuscular, pero cualquiera de las dos está perfectamente aprobada y no habría ningún problema. Con el tema de las agujas, y yo hablo de evolución, siempre me gusta hablar de lo que uno fue aprendiendo. Como vacunador de aftosa, nosotros cuando arrancamos ahí hace unos cuantos años, buscábamos que las agujas sean buenas, el cuerpo de la aguja, ¿no? Porque claro, se hacían muchos animales, se vacunaba bastante con la tranca abierta, que es algo que hay que
querés aconsejar, y yo, por lo que yo veo, nosotros seguimos en contacto continuamente, veo que eso se mejoró un montón, se evolucionó y lo veo con muy buenos ojos, lo mismo que les decía el bienestar animal, hay mucha mejora. Lo más importante es el filo, no el cuerpo de la aguja, es el filo, y después más adelante les voy a mostrar por qué, porque me parece muy interesante el tema del filo, digamos, para evitar los abscesos, ¿no? Podemos calcular 1 o 2 agujas cada 50 animales. Yo soy muy partidario del criterio y no de las recetas. Si una aguja tiene mejor filo que otra, digamos una marca tiene mejor filo que otra marca, podrá aguantar el doble de animales la aguja con mejor filo. Entonces, lo importante es tener en cuenta el concepto y evitar la formación de abscesos por esa mala práctica, ¿no? Y el tema de las instalaciones, bueno, es importante revisarlas. Si hay alguna anormalidad, está bueno registrarlo en el acta. Siempre los registros de información son útiles, ¿no? Que estén bien los corrales, el embudo, el pozo, que no haya demasiado barro. Muchas veces son detallecitos, muchas veces hay una bolsa tirada, eso dificulta que los animales pasen. Bueno, un montón de detalles, la manga, el yugo, que no ahorque, que esté aceitada. ¿Cómo manejamos la hacienda? Encerramos los animales previamente, por supuesto, pero damos descanso. Eso es importante. El descanso debe ser tal como para que la vaca, el novillo o la hacienda que estemos encerrando, baje las revoluciones, se tranquilice. Eso puede pasar, dependiendo de la época del año, puede pasar en 15 minutos o puede tardar media hora, ¿no? Lo importante es el concepto de que habría que dejar que esa vaca se tranquilice, ¿no? Que baje las revoluciones. Procurar que tengan acceso a bebederos y sombra, fundamental, bienestar animal y también evitar muertes, ¿no? Noviembre, diciembre, por alguna razón, se dejan encerradas más de lo habitual y siempre tenemos notificaciones de casos. Marquitos, creo que te muteaste, ¿eh? No sé si están escuchando el sonido. Bueno, estamos con algún tema técnico. Yo no estoy escuchando el sonido de Marcos. Vamos a darle unos minutos a ver si se restablece. Bueno, ahí me comuniqué con Marcos Saymartin. Bueno, ahora tengo imagen. Bueno, disculpas por los problemas técnicos, pero puede fallar. Me comentaba Marcos que se cortó la luz en azul, con lo cual se quedó sin señal de internet. La verdad que fuerza mayor, les pedimos disculpas. No sé si quieren, por ahí esperamos unos minutos a ver si por ahí puede darle señal con el teléfono. Vería un poco acá con los operadores si hay algún tipo de solución y si no, si les parece, postergamos al miércoles que viene, que es la otra instancia de capacitación. Mil disculpas, pero es un tema que nos supera desde lo técnico a todos los que están presentes. Les voy a pedir unos minutos de paciencia.
Ahí te estoy viendo conectado, Marcos. No sé Puse, si podés subir tu presentación. porque puse el celu, ¿verdad? Y no sé cómo mandar. Pero qué lástima. Perdón que no te escuché. ¿Cómo? No, que puse el celular, pero no sé cómo mandar. Qué lástima. Les pido disculpas, la verdad que no sé qué pasó. Está todo azul, se cortó la luz. En todo azul. Fuerza mayor, Marcos. No sé si Juan José, ahí apareció por lo menos la presentación, capaz que la pueden subir. ¿Ahí la están viendo? Por lo menos yo la veo. Juan Sí, José. Marcos, está la presentación. Bueno, sigo, a ver si me ayuda el 4G. Bueno. ¿Sigo? Perfecto, Marcos. Mil disculpas a todos. Fuerza mayor, corte de luz en azul y retomamos un poco la charla con Marcos. Gracias. Revisar que no haya plantas tóxicas es importante, sobre todo en aquellas mangas donde se usan poco, no es lo más habitual, pero sí separar las madres de las crías nos parece realmente importante. Todavía vemos que hay gente que no lo hace, pero se hace un trabajo mucho mejor cuando podremos desternerar, ¿no? Eso es algo que todavía veo que hay gente que no lo hace, así que nada, el consejo es tratar de sugerirlo, ¿no? ¿Cómo manejamos la vacuna? Bien refrigerada, ponemos las conservadoras a la sombra, sacamos el frasco, agitamos, cargamos la jeringa, purgamos y guardamos nuevamente en la conservadora. Agitar es clave para toda vacuna. Yo siempre digo para toda vacuna porque hay vacunas donde se observa mucho más cómo precipita. En una vacuna oleosa no se observa, pero por dentro sí hay precipitación. O sea que la recomendación siempre debe ser agitar continuamente antes de cargar cada jeringa, ¿no? Y el tema de purgar es un tema importante, muy importante, donde todavía también vemos algunos errores. Por supuesto que si queda aire en una jeringa, lo vamos a notar, si queda mucho aire lo vamos a notar porque cuando damos la inyección chorrea, salpica, pero a veces cuando queda muy poquito aire, no chorrea, nos parece que no hay aire, pero si hay algo de aire, se modifica un poquito la dosis y lo que queremos siempre estimular es que se saque bien el aire. Evitar el trasladar el frasco en la mano en el bolsillo, ideal 2 conservadoras, como habíamos dicho. Trabajar a buen ritmo, pero no apurado, importante. Evitar los horarios de intenso calor, eso es sumamente importante. El tema perros es un tema que en todas las reuniones presenciales se arma un debate lindo con la gente. Cuando yo menciono el tema de los perros, a veces recibo como que me ladra la gente. Pero bueno, por lo menos siempre yo lo que les digo es dejar el concepto, simplemente sepan que un perro, por más que esté tranquilo en la manga, para la vaca, a la vaca le causa temor, sobre todo si la vaca está con un ternero al pie de la madre. Si la vaca está con un ternero, lo que se genera es mucho más estrés y bueno, ese estrés hay que tratar de minimizarlo. Acuérdense lo que les decía, el estrés es importante porque el estrés genera un efecto muy, pero muy perjudicial en todo lo que es el sistema inmunitario. Hemos avanzado, como les decía, desde que vino Temple Grandis y nosotros desde la empresa, que es una de las referentes en bienestar animal, la acompañamos y estuvimos en la gira con ella. Se inició una movida muy grande hace 7 u 8 años. Yo particularmente, y creo que todos estamos viendo que hay una evolución en ese sentido que nos pone muy contentos. No utilizar la jeringa como picana, y acá también se arma un poco de revuelo, porque alguien que estuvo en la manga como yo, digamos, si a mí me dicen que no utilicen la jeringa como picana, a veces sonrío, ¿no? Porque yo también lo utilizaba y todos cometimos errores. Lo importante es entender qué es lo que pasa. Si utilizamos una jeringa como picana, desafilamos la aguja, muchas veces pinchamos el cuarto, que es la parte de mayor valor de un animal. Muchas veces podemos contaminar una jeringa que está llena de vacuna, y no solamente podemos estar generando un absceso en el animal que vamos a dar la próxima vacuna, sino en los días que siguen. Tiene un montón de efectos perjudiciales. O sea, uno aprendió en este tipo de charlas también que la forma de no hacerlo es dejando la
la jeringa adelante cuando vamos a encerrar. Esto me lo enseñó, siempre uno aprende también de la gente de campo y me lo dijo en una charla. ¿Sabe, doctor, cómo es la única manera, digamos, de no hacer eso? No, la verdad que no, si vos lo sabés, y bueno, me dice, dejar la jeringa adelante. Y la verdad que tiene razón, ¿no? El tema de los abscesos, simplemente el concepto de cómo se forma un absceso es mugre, una bacteria, es contaminación de una herida. El absceso es un problema de quien efectúa la vacunación y no un problema del producto, ¿no? Como primer concepto ese. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, tener en cambio varias cosas. Una es el cambio de agujas, que como les decía, no debe dudarse. Estos son casos míos, digamos, este es un caso con vacuna aftosa, donde hubo un 20, un 30% de abscesos. Acá lo que pasó es que además de no cambiar agujas, llovió, y la lluvia también produce un efecto perjudicial que favorece la formación de abscesos, porque produce un lavado en el animal que genera que las bacterias se acerquen al orificio de depósito de la vacuna, y eso hace que tengan más posibilidades de entrar. Me gusta mostrar esto, por lo menos para que quede el concepto de la aguja filosa, ¿no? Una aguja afilada produce esa herida que están viendo ahí en la piel, una herida con bordes cercanos que se cierra rápidamente. En cambio, una aguja desafilada genera lo que nosotros llamamos efecto sacabucado o desgarro en la piel, ¿no? Al estar desafilada, genera ese orificio un poco más abierto, con bordes más alejados, la consecuencia es que se cierre mucho más tarde, entonces las bacterias tengan mucho más posibilidad de ingresar y provocar su contaminación y el absceso, ¿no? Los nódulos esos que ustedes verán que se revientan a los 7 o 10 días de aplicada una vacuna. Y muchas veces también, con aguja desafilada, puede ocurrir el reflujo de vacuna, ¿no? ¿Cómo evitamos generar abscesos? Higiene, aguja afilada, higiene, evitar aplicar la vacuna en los lugares, en los sitios de aplicación cuando hay barro, ¿no? Materia fecal. Eso, tenerlo en cuenta en la manga, decirlo, porque a veces nos olvidamos y generamos, cuando estamos dando 3 o 4 cosas, se genera que en la tabla del cuello, algún animal que tenga bosta, que tenga barro, bueno, esos son las... hay que tenerlo en cuenta para no aplicar en ese lugar, porque estamos metiendo mugre adentro de la herida, eso va a ser un absceso seguro y tenemos la posibilidad de estar contaminando todo lo que hay adentro de la jeringa y generar unos cuantos abscesos más, ¿no? Es sumamente importante trabajar con jeringas limpias y desinfectadas y trabajar tranquilos, ¿no? Cerrando el cepo, evitando golpes bruscos, esas son todas las cuestiones importantes. Esto es otro capítulo importante, cómo manejamos la vacuna y dónde la damos, ¿no? Hablamos que en aftosa intramuscular está muy bien, subcutánea también. Intramuscular, acá les estoy mostrando con el marcador, el sitio que a mí más me gusta, que más nos gusta, en el servicio técnico a todos, es en la tabla del cuello, ¿no? Porque con la tabla del cuello tenés menos posibilidades de tocar hueso, de tocar cartílago. Eso pasa mucho en animales flacos cuando usamos esta zona, si no aplicamos bien o si no levantamos la piel y el animal está flaco, y ni hablar si usamos una aguja inadecuada, que sería usar la 20-20 acá, podemos estar dando incorrectamente la vacuna, ¿no? Importante, muy importante, el tercio medio. El tercio medio, porque yo también sigo viendo que mucha vacuna se aplica en este lugar. Y yo desaconsejamos ese lugar anatómico. Ahora creo que se los muestro acá en esta fotito, que siempre me gusta mostrar, que la busqué en internet para poder analizar esto que les estoy contando, porque veo que se aplica mucha vacuna acá, atiendo mucho reclamo, mucha cuestión en ese sitio de aplicación, y yo entiendo que es porque se toca muchas veces el cartílago, las agujas se desafilan, bueno, genera todo una cantidad de sucesos que terminan en abscesos, ¿no? O sea, usemos la tabla medio, el tercio medio de la tabla del cuello. Ese sería el concepto para el lugar de aplicación de la vacuna. Como dijimos, vacunamos a cepo cerrado, evitamos las vacunaciones en días de lluvia, por supuesto que hay momentos donde se viene una tormenta y eso ocurre,
Y ahí, bueno, si eso nos ocurre porque tenemos la mala suerte, si no cambiamos agujas, vamos a tener mucho más posibilidad de tener abscesos que si las cambiamos, ¿no? Nunca proceder a atravesar el capuchón metálico que cubre el tapón de goma por todo lo que estamos hablando del filo de la aguja, ¿no? Y fomentar el uso de banderas. Nosotros trabajamos bastante con Jiménez Zapiola, con Marcos, que es el referente número 1 en bienestar animal. Nos interesa mucho este tema, porque es un tema relacionado directamente con la salud animal y es un tema importante que lo tratamos de estimular continuamente y que, como les decía, yo veo cambios en la gente que lo empieza a practicar, enseguida se convence y cada vez se adopta más. Acá, simplemente para pensar un poco en la importancia de trabajar con la hacienda pensando, ¿no? Que es el gran diferencial que tenemos con los bovinos, la capacidad de pensar, ¿no? Y acá este es un oculista que se le ocurrió hacer un banner para poner en la tranca de adelante de la manga, y a mí me gustó muchísimo, porque esto genera que las vacas realmente, acá a ver si puedo mostrarles el video, fíjense, está grabado un video acá como la vaca ve que está adelante, y eso cumple la función que muchas veces hacemos de abrirle la tranca. Ahí si la vaca ve que hay alguien adelante, ve que no hay peligro, y sigue, fíjense cómo realmente cree que es una vaca. Y la verdad que a mí me gustó muchísimo ese banner, el gran problema que tiene que es el mantenimiento. Pero bueno, no estaremos lejos de que alguien diseñe un banner, ¿no? Eso también nos da la pauta que las trancas de adelante, como bueno, son cosas que uno va aprendiendo con Marco Jiménez Zapiola, ¿no? Las trancas de adelante antes se creían que deberían ser ciegas y ahora sabemos que deben ser abiertas, o creemos que deben ser abiertas, que la vaca vea luz siempre es más importante. Consecuencia de más. Sí. ¿Te volvió la luz? Discúlpame que te corte. Me volvió la luz, justito. Buenísimo, perfecto. Más que nada por tu carga de la computadora. Disculpas que te hice la pausa. ¿Pero la cambio? Ah, ahí está. Ahí. Perfecto, perfecto. Perdón. Marcos, volvé a compartir que se fue, porfa. ¿Pero lo sigo dejando con el celu o lo cambio? ¿Se veía mal? No. No, está bien. Ok, perdón, Intentada la charla, bueno, pero disculpen. Consecuencias de malas prácticas. Todo lo que estamos hablando es para trabajar en mejorar la producción de alimentos, ¿no? Yo siempre a la gente le pregunto qué bife elegiría de los dos que estamos viendo acá, que son dos cortes de bife de chorizo, ¿no? Algunos eligen bien y eligen el rojo, y algunos también me han dicho el negro, ¿no? Pero simplemente dejemos el concepto que una carne con este color es sinónimo de mala calidad, es una carne que se pudre más rápido, que tiene un pH distinto, que no es exportable, que es más dura, y es sinónimo de estrés, ¿no? Un animal que tiene un estrés genera esos cortes oscuros, y es una buena forma de saber, digamos, si los productores pudieran ir, digamos, a los frigoríficos y seguir todas las faenas, podrían evaluar de esa manera cómo están produciendo en el campo, si están teniendo en cuenta todas estas recomendaciones que se dan. Más consecuencias de malas prácticas. Por suerte, el uso de la picana no digo que está prohibido, en algún momento se prohibirá, como en Estados Unidos, pero lo que genera son microhemorragias. Imagínense que la picana es electricidad. Si nosotros aplicamos electricidad en un músculo, estamos destruyendo, rompiendo todos los capilares que son como pelitos, las terminaciones sanguíneas, digamos, que tiene el músculo, y se generan todas esas microhemorragias que en la industria, en la jerga, se llama pecas rojas, ¿no? Y esto es decomiso de carne. Está bueno para contárselo por ahí a los camioneros, si lo siguen usando. También se ve que se va mejorando un montón. Así que nada, son buenas noticias, cada vez se usa menos el arreador electrónico, como también se llama.
Más consecuencias de malas prácticas, lesiones por inyectables, sigue habiendo muchísimas, por eso que no nos vamos a cansar de hablar de esto y de seguir brindando todo este tipo de sugerencias. Ahí se muestra una contusión por golpe de la puerta guillotina del camión, hasta lesión del látigo se ve, ¿no? El animal tiene un cuero grueso, por eso a veces no evidencia los malos tratos. Y medio como resumiendo los beneficios del buen trato al ganado, la hacienda bien tratada tiene más inmunidad, como yo les contaba. Si tiene más inmunidad, tiene más resistencia a infecciones. Se enferman menos, se gasta menos en remedio, se mueren menos, ¿no? Básicamente se enferman menos, se mueren menos, tienen mejores engordes. Este es un punto bien probado, animales mansos tienen mejores engordes. Menor inversión y mantenimiento de instalaciones, se rompe menos. Esta es otra cuestión sumamente importante. Se reduce el esfuerzo físico de la gente que trabaja en el campo. Yo siempre le cuento a la gente que el segmento de trabajo en el campo es uno de los segmentos con más accidentes, ¿no? Después de la construcción y algún otro segmento, creo que está tercero, y esto en establecimientos donde se trabaja de forma violenta, es ahí donde más accidentes hay, o sea que es para tener muy en cuenta. Y calificación del trabajo ganadero, esa es otra, digamos, muy importante. Todas las empresas que quieren trabajar mejor y cada vez a los establecimientos se los ve como empresa, se está trabajando mejor, van a buscar gente calificada en todos estos temas que estamos charlando. Y eso me parece que es motivo también para estimular al personal, a la gente a trabajar de otra manera, ¿no? Despacio se va cambiando. Después de la vacunación, algunas recomendaciones. Observar si los animales tienen alguna reacción indeseable. Como ustedes saben, los productos inyectables pueden producir reacciones indeseables. Es importante saberlo porque es importante monitorear después de la vacunación y simplemente mirar. Muchas veces vacunamos, nos subimos a la camioneta, terminamos, hacemos el acta y nos vamos corriendo. Y qué sé yo, nos podemos ir en el mismo tiempo, pero mirando el lote, porque muchas veces las reacciones de anafilaxia que se producen son reacciones que se generan entre los 5 minutos y la hora, o las 2 horas en algún caso. Lo más normal es que sean dentro de los 15, 20, 30 minutos. Y bueno, nosotros podemos salvar un animal detectándolo y si tenemos los productos inyectables que hay que tener. Hay que hacer un recuento de la hacienda, hay que registrar información, muy, muy importante. Ustedes, por lo menos los que son para técnicos vacunadores, eso lo tienen que hacer por regla, pero en el campo tratamos de estimular de que se registre información. Día, fecha, de qué vacuna se utilizó, los mililitros, la serie, son todas cuestiones muy importantes para la toma de decisiones, para el análisis de cualquier cosa que ocurra después a los 5 o 6 meses de ocurrida la vacunación, ¿no? Lavar y desinfectar con Vacodril 0,5% es una recomendación importante de todo el instrumental para que ya nos quede limpio, y revisar jeringas. Como les decía, las reacciones indeseables, la más importante es la anafilaxia, ¿no? Que es una reacción sistémica, inmediata, grave, de alergia, es una reacción que depende del animal, no es una reacción que dependa del producto. Si dependiera del producto habría muchísimas más. La anafilaxia es una predisposición individual de un animal a sufrir la alergia, ¿no? Y suele ocurrir, ¿no? Tenemos la posibilidad de salvar el animal si tenemos el tratamiento ahí a mano, y si estamos atentos. Me parece que lo más importante es detectar, porque de última podemos llamar a un profesional, que sería lo ideal. A veces hay que actuar rápido en este tipo de casos, pero eso depende de la severidad que tenga el cuadro clínico, ¿no? Hay babeo, temblores, dificultad respiratoria, cólicos, diarrea, incontinencia urinaria, son todos los síntomas que se observan cuando hay un caso de anafilaxia o de alergia o de hipersensibilidad de tipo 1, que son todas formas de llamar a la misma situación clínica, ¿no? El tratamiento, básicamente adrenalina, que me gustaría, nos parece importante que los vacunadores tengan, siempre nosotros damos la recomendación, porque otra vez, cuando por suerte ocurre poco, pero se puede salvar un animal, y me parece que ya con eso es suficiente para tenerla.
corticoides, y tenerlo en cuenta. Los corticoides hay que tenerlos en cuenta. Si es una vaca que está preñada, no habría que dar un corticoides. Y por último, los antihistamínicos, ¿no? En ese orden de importancia, ¿no? Lo más efectivo, la adrenalina, segundo, el corticoide, y por último, el antihistamínico para tratar un shock anafiláctico. Tenemos muy pocos reportes, pero siempre invitamos a que sigan reportando. Siempre, o sea, la identidad de nuestra empresa es trabajar con datos y que estas cosas se reparten, que se puedan reportar, ¿no? Porque no hay otra forma de tener información. Nos parece información muy importante. Nosotros tenemos un caso reportado cada 20 millones de dosis, es muy bajo. Sabemos que puede haber casos que no se reporten, seguramente los haya, pero bueno, invitamos a ese tipo de reportes para tener la información, ¿no? La seguridad del producto, es un producto sumamente seguro, un producto altamente, como decía, purificado, por eso que las reacciones son tan bajas, ¿no? Este tipo de reacciones responden a restos proteicos y, bueno, la vacuna es una vacuna muy purificada en ese sentido y creemos que la baja cantidad de shock anafiláctico es por ese tema. Algunas conclusiones para ir terminando. Viaftogen es una vacuna reconocida en el mundo por su calidad. Nosotros decimos que es una vacuna de calidad mundial, una vacuna que está ayudando a controlar brotes en 11 países aproximadamente, algunos latinoamericanos y algunos de Asia. La verdad que es motivo de orgullo para la empresa. Sumamente importante cuidar la cadena de frío, ¿no? En todo momento, porque de nada sirve tener un producto de excelente calidad si no te lo terminamos manejando bien, y ahí el fundamento de este tipo de charlas. Trabajar con cepo cerrado, teniendo en cuenta todos los conceptos que hablamos, bienestar animal, sin apuro, hacer un trabajo, a todos nos gusta trabajar con ritmo, pero no habría que hacer un trabajo apurado, eso es importante. Siempre la limpieza es algo que falta, muchas veces vemos que ahí hay cuestiones para mejorar. Y lo importante de la aguja es el filo, como les decía yo, digamos, antes por lo menos elegíamos las agujas por el cuerpo, y lo importante, hoy aprendí, ya hace unos años, que lo más importante de todo es el filo. Evitar los días de lluvia, horas de calor, revisar la tropa una vez terminada la vacunación y cuidarnos, ¿no? El mensaje, por último, es que todas las personas que están en contacto con este tipo de trabajo, por lo que son las zoonosis, por lo que son los accidentes, hay que cuidarse. Usar guantes, protección adecuada, y decir, por último, que siempre el recurso humano en toda empresa es quien hace la diferencia, y por eso nos gusta tanto hacer este tipo de capacitaciones. Esperamos haber agregado valor y, bueno, disculpas por la interrupción, que no sé de cuánto fue, pero la verdad que me sorprendió muchísimo el corte de luz. Miguel. Gracias, Marcos. La verdad que el manejo que tuviste en la situación estresante de corte de luz de todo azul, sos MacGyver, para los que conocemos MacGyver, qué sé yo. Marcos, sí. Tengo unas preguntas en el chat, por ahí te hago estas preguntas. Una es, si podés recordar los sachets recomendados en conservadoras para más o menos lo que se entrega diariamente, por lo menos en este ente que nos consulta, para 800.000 dosis que uno va al campo a vacunar. ¿Cuál es tu recomendación? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros desde Biogénesis, para los envíos de 24 horas, mandamos 3 kilos de refrigerante. Yo recomendaría usar 4 kilos, digamos, cada 30 frascos, una cosa así, por el hecho de que el trabajo en la manga, y sobre todo si es noviembre o época de calor, digamos, uno tiene que abrir, cerrar, y lo que siempre sugerimos es el uso del termómetro, ¿no? Tenemos datos, varios, digamos, algunos veterinarios y algunos estudios que tenemos nosotros, hablamos de que 3 sachets cada 5 frascos de vacunas está correcto, pero no me quiero quedar solo con eso, sino también pedirles, digamos, que usen un termómetro, que no cuesta nada, y entre todos sigamos sumando información. Pero para no esquivar la pregunta, un sachet grande para 1.500 dosis está bien, y lo que les recomendaba en la charla, si vamos a llevar más de 1.500 dosis, por ahí llevar 2 conservadoras, ¿no?
Acuérdense que el refrigerante grande es de 2 kilos y para 1500 dosis eso estaría muy bien, ¿no? Buenísimo. La recomendación especial del termómetro dentro de la heladera asegura las cosas. Así que agregado a tu dato de sachets. Otra pregunta es respecto a mantener frascos de vacuna que vuelven al ente sanitario porque le quedan dosis. ¿Alguna recomendación de tiempos o algún comentario al respecto? También, buena pregunta, ¿no? Con los tiempos no habría problema siempre y cuando la conservación haya sido la ideal, eso ni hablar. Y el único problema que puede haber con un frasco usado es la contaminación, ¿no? Si tenemos la mala suerte, que ha ocurrido, ¿no? No es algo sumamente común, pero si tenemos la mala suerte de contaminar un frasco, bueno, podemos estar generando un problema justo en otro establecimiento si vamos a usar el mismo frasco. Esa sería la recomendación, digamos, tratar de cambiarlo. Siendo higiénico, queda a criterio, pero tener en cuenta que el único peligro es ese, ¿no? De generar contaminación y abscesos si tenemos la mala suerte de que se nos contamine un frasco. Clarísimo. Ahí, bueno, la recomendación de desinfectar la aguja, ¿no? Que has hecho entre animales o cada tantos animales, eso va a asegurar que el pinchazo en el frasco de goma, no metamos cosas adentro. Así que creo que ahí, Marquitos, agregado a ese cuidado, yo creo que no va a haber problema de que vuelvan al ente sanitario, obviamente, para no desperdiciar dosis, ¿no? Siempre ayuda eso mucho. Si tenés un tarrito, un recipiente donde uno pueda poner Vagodril y pueda ir cambiando porque las agujas también es cierto que necesitan cierto tiempo en el Vagodril o en un antiséptico para realmente combatir esterilizarse. Entonces está bueno lo que vos decís, Miguel, también, digamos, de hacer 25 animales, lo que dure una jeringa, y ahí cambiar la aguja, y de última se va a seguir usando con la jeringa que tenías puesta en el recipiente, la cambiás y ahí cargas. Eso me parece que es una muy buena opción. Clarísimo, Marcos. Y la última que tenemos, si tenemos que tener algún cuidado con la vacuna de brucelosis, ¿corremos riesgos, algún cuidado nosotros al momento de la aplicación? Todo el cuidado del mundo. Es una vacuna viva y es una vacuna que enferma. Es una vacuna que vos te pinchás y te enfermás, digamos. La recomendación es tener muchísimo cuidado, usar guantes, no solamente si te pinchás, si vos cuando sacás el aire muchas veces se saca para arriba, hay que tener mucho cuidado y saber que esa vacuna, si nos entra en los ojos o en una mucosa, digamos, genera la infección. Así que sí, tener muchísimo cuidado con la vacuna de brucelosis porque nos podemos enfermar. Y si ocurre, bueno, hay que tomar antibióticos, hacer la consulta del médico, ¿no? Genial, Marcos, clarísimo, te agradecemos. Y bueno, vamos a ir cerrando. Si querés saludar a la gente presente y doy el cierre final yo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado ahí y nuevamente pedirles disculpa. Espero. Y quedo a disposición, ahí están mis datos, no sé si están o no, pero bueno, Miguel, no sé si se puede dejar algún mail o algo. Cualquier consulta a nosotros también nos sirve y nos interesa poder evacuarla. Así que muchas gracias a todos y les mando un fuerte abrazo. Gracias, Marcos. Respecto a los datos, cualquier consulta va a estar subida en YouTube de Biogénesis Vagó, tanto la de la semana pasada de Marco Jiménez Apiola sobre bienestar animal y cuidados en manga durante la vacunación, como la de Marcos ahora, y la que será la próxima semana, que es la otra charla, pero más referida a algunas temáticas que se agregan en el norte del país. Así que bueno, con esto despedirlos, agradecerles y bueno, a pesar de las fallas técnicas, creo que estuvimos en los tiempos y el objetivo buscado. Así que muchísimas gracias y los dejamos como cierre con un video final y nos vemos pronto. Gracias. Una nueva campaña se inicia y preservar el estatus sanitario del país es una responsabilidad de todos. Un esfuerzo de coordinación y compromiso para cumplir esta tarea sanitaria. SENASA, entes, industria, veterinarios, productores y vacunadores que día a día trabajan para prevenir la fiebre aftosa.
vacunando en esta primera campaña más de 53 millones de bovinos en todo el país en 262.000 establecimientos ganaderos. Por eso, seguimos trabajando junto al productor, los veterinarios y entes para mantener sano y productivo el campo argentino. Porque nuestro compromiso es con la salud y el bienestar animal, pensando en una sola salud. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal.